Bueno, arrancamos con el capítulo 2 de el seminario sobre el objeto, este objeto que no de la ciencia, que no de las religiones, que, que es el del psicoanálisis, que no de la magia, y que Lacan va a tratar de cernir en este seminario. Entonces, hoy tiene la palabra Alejandro Piñato, que está muy lejos en Argentina, muy lejos de nosotros, cerca de algunos de los que participáis por allá. Y presentar a Alejandro es un poco conmovedor, porque es como el colega que permite, que ha montado que este seminario con todos vosotros conectados allí sea posible. Es psicoanalista, es el vicepresidente de la Fundación Europea para el Psicoanálisis, trabaja muchísimo y hoy va a trabajar para nosotros. Adelante, Alejandro, gracias. Vale, gracias. Dame un segundito, lo vamos a cambiar. Bueno, hoy vamos a hablar de la segunda lección del Seminario 13 de Lacan, del 8 de diciembre de 1965, en la que se anuda una pregunta que atraviesa toda su enseñanza. ¿Qué es el objeto? No en general, sino el objeto de la ciencia y cómo se distingue ese objeto de lo que Lacan llama el objeto A del psicoanálisis. Esta lección parte de un detalle casi anecdótico, una decepción del auditorio, para ir desplazando poco a poco la cuestión hacia el sujeto de la ciencia, la función del agujero y de la falta, hasta preparar, sin formularlo todavía plenamente, el lugar del objeto A. Lacan comienza volviendo sobre la lección anterior, que había sido excepcionalmente redactada por completo, destinada a ser escrita y puesta rápidamente en manos de sus oyentes. Esta forma suscitó, dice, cierta decepción. Los oyentes preferían asistir a lo que imaginaban como el nacimiento de su pensamiento, antes que recibir un texto ya elaborado. Lacan dice aquí algo importante. Su pensamiento no nace en el momento en que habla. Su palabra no es la escena de la creación de la idea, sino más bien el lugar donde intenta explicar. De ahí esta fórmula que desvía irónicamente el cogito cartesiano. Pienso, luego dejo de ser. Es decir, en la medida en que se identifica con esa posición de pensamiento, algo de su ser se evapora, algo se pierde. El pensamiento no es entonces una presencia plena, sino ya una forma de división. Lacan añade que esta demanda de nacimiento en directo del pensamiento viene precisamente de los psicoanalistas, aquellos a quienes se dirige prioritariamente su enseñanza. Señala que parecen preferir el número, la exhibición, a la rigurosidad de la formulación. Este punto le permite plantear una cuestión más profunda. No puede enseñar sin tener en cuenta los efectos de su propia palabra, es decir, sin integrar en su teoría lo que la palabra produce como resistencias, malentendidos, decepciones en quienes lo escuchan. En otras palabras, la palabra de la enseñanza aparece con sus tropiezos, sus fracasos y forman parte del material mismo de la enseñanza. A partir de allí, Lacan desplaza la cuestión hacia el sujeto. Retoma un tema que ya había avanzado, el sujeto como dividido entre verdad y saber. Pero en esta lección no habla simplemente del saber, sino del sujeto de la ciencia. No es lo mismo. Para describirlo, introduce dos términos tomados del alemán. Wirklichkeit, que se traduce como realidad posible, aquella que puede realizarse en las relaciones efectivas, y Realität, que designa una realidad imposible, pero no por ello menos determinante. El fracaso desde esta perspectiva no es simplemente un fallo al que habría que remediar. Puede ser, al contrario, el lugar donde se marca la relación más estrecha con esa realidad imposible.
Lo que fracasa no indica necesariamente un efecto de método, puede ser la huella de un encuentro con lo real. Paralelamente, Lacan constata una tendencia entre sus lectores y oyentes, una especie de subjetivismo que se desarrolla precisamente a partir del rigor con el que ha intentado definir el sujeto como corte. Se ven circular, dice, parejas de nociones como ser, tener, deseo, demanda, saber, verdad, utilizadas casi como etiquetas, como referencias de moda, que cada quien emplea a su antojo. Ahora bien, si el sujeto se define como corte, la posición del analista solo puede ser rigurosa en la medida en que se identifique justamente con ese corte. Esta posición Freud ya la conocía. No es sostenible de manera estable. Los analistas no mantienen ese lugar, pero al menos deben saber que no lo mantienen. Ese saber no resuelve lo imposible, pero permite rodear. Es también por esta razón, explica Lacan, que ha decidido cerrar algunos miércoles de su seminario y elegir él mismo a quienes van a participar. En ese nivel, que llama el de la Wirklichkeit, se trata de crear un espacio donde la palabra circule como una pelota que se pasa, un intercambio directo, pero bajo ciertas condiciones entre quienes utilizan su palabra en su práctica analítica y quienes pueden seguir la coherencia de su discurso. Para aclarar este punto, recurre a Aristóteles y a la distinción entre tres tipos de actividades: las ciencias teoréticas, epistemé, cuya finalidad es la verdad; la praxis, donde el fin es inmanente al propio agente; y la poiesis, la producción donde la acción está ordenada a un fin exterior. La praxis analítica, para Lacan, se inscribe en una estructura que desborda la práctica empírica actual y exige, por tanto, una elaboración teórica al mismo nivel de esa praxis. Otro rodeo le va a servir, el de los estoicos. Lacan subraya el interés que presentan por partida doble. Por un lado, proporcionan referencias lógicas que se enlazan con la lógica moderna. Por otro, sostienen una tesis radical según la cual todo es corporal, incluidas las cualidades y casi todo lo que existe, con algunas pocas excepciones. Esto le permite recordar que en análisis se habla a menudo de la imagen del cuerpo, pero que esa imagen del cuerpo solo opera analíticamente de manera parcial, recortada, implicada en un corte lógico. Es por esta vía que enlaza la lógica con el cuerpo. Lacan vuelve luego sobre una dimensión central de su enseñanza, la estructura topológica de sus grafos. Recuerda aquel primer grafo, elaborado durante todo un año, que ponía en relación, en red, las funciones determinantes de la estructura del lenguaje y del campo de la palabra. El interés de estas construcciones es precisamente que pertenecen a un mundo topológico. En un mundo tal, el fondo es deformable, elástico, pero las conexiones no se pierden. Se puede modificar la métrica, las proporciones, sin que el edificio se derrumbe. Eso es lo que le permite, por ejemplo, introducir nuevos términos: ser, tener, deseo, demanda, etc., mostrando cómo se conectan en la estructura sin hacerla caer. Junto al grafo de 2 pisos, evoca también la banda de Moebius, recortable en el plano proyectivo, el crosscut, que utiliza como soporte para pensar el corte constitutivo del sujeto. Encontramos igualmente un pequeño esquema en el que se anudan el fonema, el símbolo indicativo o shifter, el símbolo imitativo y la combinación lógica. Todo esto apunta a mostrar cómo funciona el significante no solo en el lenguaje corriente, sino en aquello que cae bajo el nombre de lógica. Es en este marco es donde nuevamente aborda la cuestión del sujeto de la ciencia, apoyándose en 2 referencias mayores: Descartes y Frege. Del lado de Descartes, la experiencia del cogito hace aparecer un punto de desvanecimiento del sujeto. El pienso no instala un sujeto pleno, sino que designa precisamente la fragilidad,
el instante de aparición-desaparición de ese sujeto. Del lado de Frege, el esfuerzo por fundar lógicamente el número 1 conduce a hacerlo surgir a partir del cero, de un punto vacío. Estas dos referencias convergen hacia la idea de que el sujeto de la ciencia no es una sustancia positiva, sino una función de corte, articulada a un vacío. Se inscriben también contra la idea ingenua de la escotomización, palabra difícil, ¿no? Perceptiva. El agujero no consiste en un defecto de percepción, sino en una división de la realidad misma, como lo ilustra, por ejemplo, el texto de Freud sobre el fetichismo. En este momento, Lacan propone una serie de desarrollos en torno al agujero. Recuerda el episodio de su enseñanza en Royaumont, donde a partir de su texto sobre la dirección de la cura, había hablado ampliamente del tarro de mostaza. El tarro de mostaza, dice, está siempre vacío. No hay ejemplo de que se lo abra y contenga efectivamente mostaza. A través de esta broma apunta a algo fundamental. Si no hubiera seres parlantes, habría ciertamente huecos, depresiones naturales, pero no habría vasijas. La vasija es una creación simbólica por excelencia. Las civilizaciones nos dejan además cantidades de vasijas cerámicas o de otras propiedades, cuya función simbólica se atestigua, por ejemplo, en el hecho de que a veces se perfora un agujero en las vasijas funerarias para sustraerlas a un uso utilitario futuro. Ese agujero abierto en la vasija muestra que es del lado del agujero y no de lo que lo llena, donde hay que buscar lo que Lacan va a llamar, retomando un término aristotélico, la causa material. Aristóteles, señala, había captado la importancia del lugar para pensar el espacio, pero al no haber leído la Biblia, no pudo admitir la existencia de un vacío que separa los objetos y llenó el tarro de mostaza. Allí, donde Aristóteles conciba la materia como lo que colma, Lacan indica que la verdadera causa material es el agujero mismo. Y precisamente el pensamiento judío de la creación ex nihilo, Deus creavit mundum ex nihilo, el que, según Coiré, abre el camino a la constitución del objeto en la ciencia moderna. Decir que Dios crea el mundo de la nada, es decir, en realidad, que crea alrededor del agujero, que el agujero es esencial. Eso es lo que permite dejar de quedar pegados a las cualidades, fuerza, color, impulso, etc., y acceder a un modo de objetivación en el que la falta juega un papel central. Lacan va a precisar entonces lo que entiende por objeto científico. Un ejemplo emblemático condensa este punto, el trozo de tiza. El trozo de tiza se vuelve objeto de la ciencia a partir del momento en que se lo considera como faltante. No es la tiza como cosa lo que importa, sino la posibilidad de constatar su ausencia, de cuantificarla como falta. Ahí se produce la energética y Lacan se apoya en ello en un pasaje célebre de un libro que se llama Lecturas de Física o Lectures of Physics de Feynman, donde este ilustra el principio de conservación de la energía mediante la historia de 28 bloques de platinos confiados a un niño. La madre cuenta cierta cantidad en la habitación, encuentra otros en el jardín, en una caja más pesada o en la subida del nivel del agua de la bañera. En total, siempre se reconstruye el mismo número, 28. Pero, subraya Feynman, no hay bloques en sí. Lo que se conserva es un número, una constante abstracta que atraviesa modalidades diferentes. Lacan formula entonces que el objeto científico es paso, respuesta, metabolismo, metonimia del objeto como falta. Es decir, la ciencia opera sobre faltas, diferencias, desajustes que se transmiten de una configuración a otra. Esta concepción lo conduce a volver sobre el origen mismo del número,
Imagina a un hombre de las cavernas que entra en su caverna, mira sus provisiones y dice, falta uno. El rasgo unario, el uno, nace de la constatación de la falta y no de la presencia plena. Ese uno designa siempre un objeto como faltante. Lacan añade que ese uno que denota, ese uno referencial, remite a la función de la palabra y de la verdad, y que los estoicos podrán servir aquí para pensar la denotación. Además, recuerda que la historia de las matemáticas muestra muy bien que el número no es un simple aparato de medida de las cualidades de un objeto. El descubrimiento de las magnitudes inconmensurables, como la diagonal del cuadrado, muestra que el número no puede medir de manera conmensurable aquello que, sin embargo, le permite construir. Con Dedekind, el número irracional se introduce a partir de una función llamada corte. Aquí también la estructura del número implica una yancia, una oquedad, podríamos decir también, un corte, una falta. Los números proporcionan así varios registros de falta, lo que interesa a Lacan para formalizar la función de la falta en el campo analítico. Llegamos entonces a un punto decisivo. El sujeto solo puede funcionar definiéndose como corte y el objeto como falta. En este nudo de la función de la falta es donde se encuentra, dice, el punto de giro de lo que está en cuestión. Sobre este fondo propone una oposición que va a estructurar su año. Por un lado, la posición que consiste en salvar la verdad, lo que significa paradójicamente no querer saber nada de ella. Y por otro lado, la posición de gozar de la verdad, que identifica como pulsión epistemológica. Saber como goce. En la primera posición, la ciencia exige que la verdad sea salvaguardada como principio, pero sin pretenderla poseer ni gozar de ella. En la segunda, se busca gozar de la verdad, pero ese goce es opaco y compromete el abordaje científico del objeto. Entre estas dos posiciones se sitúa la división del sujeto de la ciencia. Lacan remite aquí al esquema de la alienación, ya trabajado en seminarios anteriores, el de los dos círculos que se superponen parcialmente. En este esquema, la elección es siempre una falsa elección. La bolsa o la vida, elijas lo que elijas, siempre pierdes algo. De la misma manera, si uno se coloca del lado del goce de la verdad, pierde la rigurosidad científica. Si se mantiene del lado de la ciencia, algo del objeto A como resto se pierde y desaparece. El saber es entonces necesariamente amputado. La lección termina con una apertura. Lacan indica que hasta aquí no ha hecho surgir nada de lo que es el objeto A, pero que todo su desarrollo sobre el sujeto de la ciencia, la falta y el agujero está orientado hacia una pregunta precisa. ¿Qué relación concebir entre el objeto A del psicoanálisis y ese objeto de la ciencia que acaba de presentar como agujero o como falta? No basta, dice, con hablar del agujero, pero sugiere que, para los más atentos, la solución ya está amputada en el horizonte. Lo que está en juego es el saber dónde enganchar la dimensión materialista de la ciencia, la causa material, en esta estructura de la falta. Así, lo que esta lección pone en juego es la configuración en la que el sujeto es corte, el objeto es falta, el agujero funciona como causa y la ciencia como respuesta organizada a esta falta. El psicoanálisis, al introducir el objeto A, tendrá que situarse en ese mismo campo, pero desplegando en él otra modalidad de relación con la verdad y con el saber. Parecía interesante también señalar algunos puntos claves, ¿no? De las citas, tanto Aristóteles, que lo cita como, digamos, usar una distinción entre epistemé, praxis y poiesis, y para mostrar que la praxis analítica requiere un dosaje estructural no empírico, arbitrario. Cuanto a los estoicos, bueno, yo creo que lo utiliza aquí
digamos, para poder hablar de esta dimensión corporal, pero en alguna medida recortada, ¿no es cierto?, en análisis. A Frege lo cita, digamos, para este fundamento lógico del uno, digamos, en contraposición al cero, que vendría a ser el conjunto vacío, ¿no? Y después, bueno, las referencias a Descartes, sobre todo con este punto de evanescencia del cogito, a Feynman con respecto a la energética como conservación del número. Bueno, recordemos que no podemos, y esto lo hemos aprendido cuando éramos pequeños en la escuela, no podemos sumar manzanas más peras más bananas, que tenemos que sumar números. ¿Mm? Y a Coiré con respecto a la creación ex nihilo como vía de la ciencia moderna. Bueno, más o menos por ahí un poco fue mi lectura de esta clase. No sé si... Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Mm. Es una clase muy, muy complicada. Gracias por tu lectura y ahora vamos a abrir el coloquio tanto para hacerle las preguntas que quieran o comentarios a Alejandro, como para hacer aportes de otras cosas que a veces uno lee que nos son las mismas. Este, las lecturas son en general muy particulares, ¿no? Y cada uno puede hacer algún aporte sobre la suya. Y además aprovecho que estoy hablando para decir que me disculpo por la gente que estaba en la sala de espera, porque yo escuchando a Alejandro no me daba cuenta que había gente que estaba esperando entrar. Creo que les he dado entrada a todos, aunque algunos han esperado un rato. Bienvenidos, hay muchísima gente hoy. Bueno, eh, adelante. Comentarios, preguntas, aquí, allá. Bueno, yo haré un comentario. Bueno, por empezar, gracias Alejandro, porque encuentro que hiciste una exposición casi perfecta de lo que es esta clase. Sí. Gracias. Y quería decir que a mí, una cosa que me interesó al inicio de la clase, es que Lacan se refiere a la historia del psicoanálisis y se coloca él en este momento como un punto de corte, un punto de diferenciación a partir de su teoría del significante, que para él lo cambia todo. Y por eso es que después elige a todos los que lo han seguido durante todas esas clases suyas que él nombra, ¿no? Y escritos. Y después, otra cosa que a mí me encanta es el grafo del deseo. Mm. Para mí, el dibujo, el grafo, lo que sea, mejor, que más me orienta en la clínica de Lacan. Y en esta vez que él dice, bueno, lo junto con la topología porque entonces es deformable y no se pierde la estructura, recordé que en uno de los seminarios, no me acuerdo cuál, él dice que el grafo hay que imaginárselo como si fuera de alambre y hacerlo un bollo y metérselo en el bolsillo. Y me encantó. Bueno, gracias Alejandro. Gracias por tu comentario también. No tenemos manitos levantadas. A mí me pasó algo en la lectura de este capítulo que quiero comentarles, compartirlo más que comentar, y es que en la versión que yo tengo no aparece absolutamente ningún grafo, ni ningún dibujo, ni ningún corte, ni ningún agujero, ni nada. Y entonces fui a la inteligencia artificial y puse grafos, dibujos topológicos del capítulo 2 del seminario 13 de Jacques Lacan.
y aparecieron todos, todos, en serio. Y quiero compartirlo porque nos cargamos la inteligencia artificial mucho y a saco, y me parece que lo que podemos es empezar a tratar de ver cómo podemos aprovecharnos un poquito De todos de... modos, yo no confiaría en la inteligencia artificial. No, O no es un sea, problema confiar. No, no, no digo confiar. Pero aparecen los grafos, aparece el crosscap, aparecen los cortes, aparece la ubicación del 8 interior y del objeto recortado del crosscap. Quiero decir que hay un material eh, topológico que cuesta tanto como para que en una edición del seminario no conste, no esté. claro, pero Y le vos qué preguntas a la edición, claro, inteligencia pero artificial, qué edición claro, tomaste para leerlo? ¿Lo leíste en castellano? Porque la edición, obviamente, sí, la claro, leí en la castellano, francesa tiene es, todos. es lo que iba a agregar ahora. Sí. O lo buscan, porque toda la parte de grafos con la edición que tenemos en castellano nos va a pasar eso, o lo buscan en esta Ferla, ¿no? Que ahí está, Mm. es la francesa que tiene todos los grafos, porque Sí, no bueno, es la todas, de Lalí, ¿eh? Es la misma que la de Lalí. vale, porque parece que no en todos también leí, están, pero bueno, es interesante, ¿eh? Poder hacer uso de esto. Está el plano proyectivo, la banda, el crosscap, los Sí, cortes, y sirve hay bastante. un pequeño, digamos, esquema grafo que yo en realidad no sé por qué lo puse y qué es lo que quiere decir, que remite al seminario de la carta robada. Una cosa muy rara. Ya. Eh, sí, yo estuve pensando un poco en esto que él hace como una introducción en la división, ¿no? En saber y verdad, ¿no? Sujeto y objeto, demanda y deseo, significante y significado, enunciado, enunciación, agujero vacío, que es una distinción que un poco está resbaladiza en este capítulo, eh, por lo menos en la traducción, quiero aclarar, y el agujero y el uno, ¿no? Y lo que hace falta, eh, es una expresión, por lo menos en castellano, no sé si en francés es igual, muy interesante, ¿no? Porque se escucha que el hace falta viene del otro, ¿no? Me hace falta. Hay una mano que es Gisela que levantó la mano. Venga, Gisela, te damos el audio, ¿no? Sí, ya, pues. Sí. Buenas Ya, noches ya. a todos los que estén allí en Barcelona y acá buenas tardes de este lado de América. Muchas gracias, Alejandro, por tu puntuación que es muy rigurosa. Era muy difícil esta clase. A mí me ordenó mucho la lectura, lo que escuché que dijiste. Te quería pedir si podías repetir un párrafo que dijiste hacia el final, que me parece que es una elaboración muy buena respecto de la ubicación del psicoanálisis. Dijiste en 3 o 4 líneas cómo se ubicaría el psicoanálisis, cómo quedaría ubicado. ¿Lo podés volver a leer? Sí, espera que. Y, y mientras lo buscas, voy diciendo otra cosa, 2 cosas que pensé, 2 comentarios. Uno respecto de lo de la carta robada, me parece, creo yo, entiendo, no sé, es la suposición que hago, que cuando aparece ese grafo ahí se está refiriendo a lo que él trabaja en los 3 apartados de la carta robada con con lo que sería como el circuito de las series, de la emergencia de las series y las repeticiones, que son las que le permiten decir, que van a ser las repeticiones significantes, ¿no? Pero que son las que le permiten decir que la ley es la que introduce la falta, es decir, que la falta no está antes que la ley, no está antes que el circuito. Y yo creo que es por eso que lo sitúa ahí lo de la carta robada. Y eso por un lado. Escucho lo que vos decís y después otro comentario, si puedes volver a decir. Sí, a ver, yo estaba buscando ese último párrafo que en realidad Sí. lo pensaba a modo un poco como podríamos decir, como
de conclusión de Sí. lo que podemos sacar de esta. Y que bueno, que en esta, que lo que se pone en juego en esta, al menos como yo lo veo, ¿no? Mm. Es que aparece el sujeto como un corte, digamos, el objeto es la falta, justamente, y el agujero funciona como la causa. Y la ciencia, digamos, positiva, aparece como una respuesta organizada a esa falta. Y esto lo sabemos bien porque justamente la ciencia quiere dar o pretende responder a todas las preguntas que se puedan, digamos, formular. Y el psicoanálisis, al introducir a este objeto A, va a tener que situarse en el mismo campo, pero va a desplegar otro tipo de modalidad de relación entre verdad y saber, porque sabemos nosotros que no podemos dar una respuesta, digamos, organizada a esa falta, así como lo hace la ciencia. La ciencia. Esto. Me pareció muy bueno ese párrafo porque está como muy bien condensado, digamos, punto a punto cómo trabaja él toda la clase y gracias a que escuché eso también me hizo pensar en una cuestión que me parece que para cuando él dicta este seminario todavía no está instalado y ni avanzado como en este momento, que es el discurso de la física cuántica. Él todavía está en relación más a la física, digamos, clásica, pero la física cuántica justamente se apoya sobre la suposición de la inexistencia de la materia, sino más bien de la relación entre fuerzas. Entonces, de todas las versiones científicas, digamos, más próximas al objeto A, me parece que es interesante la investigación y el aporte que hace la física cuántica, que tiene que ver justamente con que todo parte de un agujero, es decir, en la Sí, causa material, por decir de algún modo. claro, parte de un agujero, pero también hay grandes enigmas y contradicciones que tiene la física cuántica y que también la podríamos saber pensarla, ¿no? Y que es la posición del sujeto con respecto a la mirada de lo que se ve. Y aparece, digamos, bueno, que justamente un neutrino, creo que es una partícula de un átomo, se mueve, depende de Mm, dónde se mire. Y se mueve de una forma o de efectivamente, otra. Es interesante como para pensarlo, pero bueno, eso nos para complicaría pensar varias bastante, cuestiones al ¿eh? respecto. Tendríamos que Sí, pensarlo, qué pero sé yo, con un par de cervezas y 3 o 4 no, horas no, de charla. o desarrollos que Y, ya hay al respecto. y Gracias. y algún físico. Claro, también. Sandra, Sandra, ¿le das? adelante. Sí, adelante, Sandra. Hola, mucho gusto de verlos y de saludarlos. Alejandro, muchísimas gracias por el recorrido, porque efectivamente lo que planteaba Gisela sí es complicado. Yo nada más quería hacer referencia a dos puntos. ¿Cómo presenta el agujero desde el orden topológico y cómo podríamos llevarnos la falta al no todo y a la división del sujeto? Y entonces ahí empezamos con un simbólico donde el sujeto entraría como rasgo unario justo en esa iancia que pertenece a la singularidad. Creo que son conceptos muy delicados y cómo irlos afinando cada uno para no cubrir el objeto A con cualquier cosa, porque sigue siendo el objeto esa causa de alrededor de lo que el sujeto puede provocar el deseo. Entonces, nada más eso es lo que quería como mencionar, la diferencia de lo topológico en el agujero y de la falta en lo simbólico. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. ¿Más cositas? Bueno, si no hay otra mano, tengo también un comentario, pero Lacan en otras oportunidades, cuando habla del rasgo unario, habla de la costilla esa del bisonte, o no sé qué, donde va haciendo marcas el salvaje. Sí. Y ahí no sería hace falta, sino he matado a uno, bueno, falta en el conjunto de los animales el que él mató, pero es una manera distinta de abordarlo, ¿no? Y también hace referencia al hombre primitivo. En un lugar le hacen falta cosas que él creía que tenía y en el otro hace faltar un animal al que mató de un lugar y lo apunta, ¿no? También el significante es un rasgunario. Y luego lo del vacío
y la creación. También hay como dos variantes. También hay, no sé si en el Génesis o en qué lugar de la Biblia, que se dice, en el principio era el verbo, ¿no? Y después con ese verbo decidió hacer el mundo. En este Así que capítulo, Lacan va Lacan utilizando sus habla citas del de la Génesis, ¿eh? Biblia o de las cosas según le vienen bien Sí, bueno, pero para utilizar. en este capítulo Lacan habla de Génesis, ¿eh? Sí, pero habla del Génesis en el sentido, no de en el principio había el verbo, No, de la ¿no? nada Sino hizo el más mundo. bien de una cosa más, de tradición judía, de cómo al retirar la materia se creó el vacío, ¿no? La ola esa que se extiende y se retira de la tradición bíblica para crear el vacío. Hay dos palabras más, Marcelo. Sí, yo, perdón, me voy a inmiscuir porque en relación a esto que dice Graciela, yo busqué otra referencia, que él la cita, pero muy al pasar, es que es un capítulo, la verdad, de una densidad. En ese sentido es verdad, el trabajo que has hecho es muy puntilloso. Cuando hace la referencia a Platón sobre la falta. Y resulta que esto lo recoge Freud en la interpretación de los sueños y cita la frase, es que cuando uno descubre estas cosas alucina un poco, porque Sócrates le hace reconocer a Agatón, textualmente leo, quien desea algo es porque le falta. Si no está falto de eso, no desea. Lo toma Freud y casi es lacaniano Platón, digamos, ¿no? Digo por lo de las referencias. Marcelo, te paso la palabra. Sí, no, quería recordar lo que se ha dicho también, lo dijo Alejandro y lo retomó también recién Graciela, es decir, que efectivamente es lo simbólico lo que introduce la falta. Como dice Graciela, es el rasgunario lo que hace, lo que permite contabilizar lo que falta. Eso nada más. Eh, Laura, Luchela. Laura, ¿sí? Sí, Ruchela. Ay, no puedo sacarte el... Yo le estoy pidiendo, Bueno, ¿eh? vale, no sé por qué. Yo le estoy pidiendo que se reactive, se tiene que reactivar ella. Ah, no sé, Laura, debes estar No, silenciada. sí, Ah, pero yo le estoy. Ahora sí, Ahora. ahora de nuevo, a ver. Ahora, ahora ahí está. hablaba sola yo. Bueno, no, que por un lado decirte lo mismo, Ale, que te felicito porque estuvo muy bien yendo a los Gracias. puntos claves, ¿no? Los puntos claves de esta clase, perfecto. Y después, bueno, comentar un poquito de eso, de ese gráfico que son lo que le llaman la cadena de Markov, ¿no? Cuando tú dices que no sabes bien, me parece que es por donde apuntaba Gisela, esta idea de que la ley es anterior, ¿no? Entonces, esta cadena de Markov era es una ley de la estocástica, o sea, de la probabilidad, y Lacan muestra que por más libertad que haya digamos, podemos tirar dados y salir pares muy pares, una vez ya la ley viene anterior, eso se va organizando y no hay forma de salirse de esa estructura que le da la ley, ¿no? Digamos, tiene que ver con eso. Y acá la hace, es gracioso, porque no la hace redonda como está en la carta robada, sino que la hace como un cubo, ¿no? Parece un Sí, cubo. bueno, lo voy a Y porque compartir, está ¿eh? hablando de la topología, cuando dice la topología bueno, dice superficies de caucho, ¿no? Que no hay que limitarse por eso. Entonces, bueno, yo creo que le quiso dar esta forma para demostrar que, bueno, lo puedes mostrar en el plano y directo y redondo, pero también se puede
mostrar en tridimensional y con otra Lo, forma. lo Pero voy a bueno, sí, compartir creo que lo voy a sí, compartir para que lo sí. veamos, ¿no? Porque a mí me desconcertó un poco, Sí, sí, pero digamos. hay que referirlo a la cadena de Markov y pensar que él le está dando vuelta a lo mismo, ¿no? A la sucesión del par impar de la ley, ¿no? Lo ven ahí? Sí. Sí. Es complicadito. Es complicado Esta y sí, cuestión que agregó Laura sí, del objeto topológico de caucho es un elemento importantísimo, me parece, para Lacan, porque lo que está transmitiendo ahí es que se puede deformar el objeto sin perderse la función. Mm. Sí, Que eso esto es claro. lo que él subraya, ¿no? Ujú. Que se puede hacer así. Bueno, esto que decía Graciela al principio, ¿no? Eh, que sea de alambre, achatarlo todo y llevárselo en el bolsillo, ¿no? Y la Mm. función va a seguir operando, digamos, si está armado, estructurado. ¿Por acá? ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. De Hermosísima nada. clase. Bueno, gracias.